Le damos a todos una cordial bienvenida a la Escuela Dominical y les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. El Evangelio escrito por Lucas, vamos a leer en el capítulo 10. Pero antes de comenzar, vamos a leer un pasaje muy conocido, igual como el domingo pasado. De hecho, vamos a ver a otro fariseo. Antes de comenzar, quiero que piense, mientras leemos, en dos cosas. Una es la vida que viene después de la muerte, que aquí en el pasaje se menciona como la vida eterna, y, y seguramente cada uno de nosotros en algún momento de la vida, quizás los más jóvenes, ya no se lo han preguntado, los que ya tenemos cierta edad lo hemos evaluado varias veces en nuestra vida, y los que ya son mayores con seguridad ya lo han evaluado muchas más veces, es el enfrentarse al final de la vida como la conocemos. Y mientras leemos, quiero que piense, ¿qué es para usted la vida? Pero no la vida que conoce, sino que la vida que viene después de un evento que todos los que estamos aquí tenemos que pasar, que es la muerte, excepto los que creemos que el Señor nos vino a buscar antes, vamos a ser salvados incluso de pasar por la muerte. Entonces, pensando en eso, leamos en Lucas el capítulo 10. Para darle un contexto, el Señor, que ya es famoso dentro del pueblo de Israel, él es conocido por el pueblo, no es alguien que pasa desapercibido cuando camina por la calle, sino que es reconocido, la gente lo reconoce al andar, la gente, muchos lo buscan, y hay otro grupo que son los religiosos del momento que lo quieren atacar. Ya vimos el domingo pasado cuando fue invitado por Simón el fariseo. Hoy día vamos a ver otro ataque directo al Señor de un intérprete de la ley, y el Señor está entonces recorriendo, ha elegido sus discípulos, ha mandado a más de 70 discípulos a predicar, a sanar con poder, y él, cuando vienen de vuelta estos 70 enviados, dice el versículo 21, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas estas cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que veis, lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Ese es para dar el contexto de en qué momento estamos. Hay cosas, le dice el Señor a sus discípulos, que muchos han querido ver. Y quizá el día de hoy hay alguno aquí presente que quiere ver cosas. Las personas de esta época pudieron ver milagros, pudieron ver al Señor haciendo cosas, sanando enfermos, resucitando muertos, librando a personas que tenían demonios. Y en ese andar se encuentra con la oposición de un grupo que son los fariseos. Y el versículo 25 dice, y he aquí, no sabemos si fue el mismo momento que estaba con los discípulos, probablemente no, porque a los discípulos los tomó aparte, y en el 25 dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, y esta es la parte importante, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, el Señor, dice el 28, y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él
el intérprete de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hasta aquí la lectura, y espero que haya estado pensando mientras leíamos sobre esta vida eterna. Lo primero que tenemos que reflexionar al encontrarnos con este pasaje es cómo se imagina usted la vida eterna. ¿Cómo nos imaginamos, incluso los que somos creyentes? ¿Cómo nos imaginamos la vida eterna? El intérprete de la ley que está aquí, una persona religiosa, conocía muy bien acerca de lo que las escrituras decían sobre la vida eterna. Y nosotros, en el día de hoy, ¿no sabemos lo que es la vida eterna? Resulta que la vida eterna no es solamente una vida que no termina. Es importante aclarar eso. Cada uno de nosotros que estamos aquí presentes tenemos una vida que no termina. La vida no se termina con la muerte. Usted no deja de existir con la muerte. No existe tal cosa llamada la aniquilación del ser. Mucho menos lo que algunos creen que es la reencarnación. Ese tipo de cosas no las encontramos en la escritura. La vida eterna, cada uno de nosotros va a tener una vida que no tiene fin. Pero no todos tendremos la vida eterna según las escrituras. Porque la vida eterna no es solo un vivir sin dejar de morir. No es solo un nuevo estado de vida en el cual todos nosotros aquí vamos a estar. Sino que la vida eterna es un vivir con Cristo. Y le doy inmediatamente la conclusión de este mensaje, que es que la vida eterna es vivir con Cristo. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Si usted realmente quiere tener vida eterna de acuerdo a las Escrituras, lo que usted está queriendo tener es una vida con Cristo. Si usted quiere tener la misma vida que tiene aquí, una vida alejada de Cristo, una vida en que Cristo ni Dios es importante para usted, eso también lo va a tener por la eternidad. Pero eso no es la vida eterna. Eso no es lo que el Señor ofrece. La vida eterna no es una vida alejada de Dios o alejada de Cristo. La vida eterna es una vida con Él. Y esa es la gran diferencia. Porque muchos pueden decir en el día de hoy que tienen vida eterna, pero en realidad no están pensando en Dios en ningún momento de su vida. Y están muy separados de Él y de las enseñanzas bíblicas que Dios manda para los que realmente tienen vida eterna. De hecho, lo que vamos a ver hoy día, y vamos a hablar un poquito, es sobre las obras. Yo creo que todos conocen esta historia, la del buen samaritano. Y el buen samaritano hizo una obra. Y esa obra no es que él la haya hecho, y vamos a ver por qué lo hizo. Dice la escritura por qué lo hizo. No es que el samaritano esté haciendo esta buena obra para querer ganarse esta vida eterna. Todo lo contrario, el samaritano era un samaritano. Vamos a explicar también qué significa para la época ser un samaritano. Sino que se encontró con un hombre medio muerto y fue movido a misericordia. Y eso es un fruto de ya tener un cierto carácter, que es el carácter de Cristo. Eso es la vida eterna. Entonces veamos el pasaje. Dice que había un intérprete de la ley. Los intérpretes de la ley, en el pasaje paralelo o la referencia cruzada de Mateo, dice que se juntaron los fariseos, así que muy probable que era un fariseo, igual que Simón.
Entonces está aquí un fariseo, que es un religioso. Los fariseos en particular eran unos religiosos muy extremos, ¿ah? Ellos hacían cosas sorprendentes para el día de hoy. Yo creo que ningún religioso del día de hoy hace las cosas que hacían los fariseos en aquella época. Y no solamente hacían esas cosas, sino que las imponían al pueblo. Y era terrible porque ellos les imponían cargas muy pesadas a cada uno de sus discípulos, leyes y comportamientos extremos que tenían que seguir, reglas de conducta que tenían que hacer. Llevaban la ley, que era los mandamientos que están en el Pentateuco, en la Torá, los llevaban al extremo e incluso le agregaban cosas para hacerlo más difícil, porque ¿qué es lo que querían los fariseos? Lo que querían ellos era mostrarse. Ellos les gustaba mostrarse y que las gentes le dijeran, oh, y le dieran palmadita en la espalda y cuando pasara le hicieran una venia y le dijeran, ustedes sí que son santos, ustedes son los mejores. Les gustaba eso. Ellos lo hacían con esa motivación. No lo hacían pensando en la vida eterna, lo hacían pensando en la vida actual. Ellos las cosas que hacían, las hacían con su mente enfocada en que los otros le retribuyeran y le dieran casi gracias por existir. Aquí vengo yo y ábranme el paso porque yo soy el más importante de esta sala y tienen que hacerme todo para que yo me sienta bien. Así era su comportamiento, muy alejado a la enseñanza del Señor. Paréntesis, el Señor fue un revolucionario para la época, porque esta era la enseñanza que había, la enseñanza de cumplir la ley. Pero el Señor fue un revolucionario porque deliberadamente hacía cosas que no estaban de acuerdo a lo textual de la ley, sino que el Señor lo llevó a un extremo, a un extremo mayor, pero del corazón. Llegó a ver la intención de lo que hacía. Dijo, no es solo cumplir la ley, sino que cuál es tu intención al cumplirla. Y ahí los fariseos quedaban todos destruidos porque la intención de los fariseos era cumplir la ley y demostrar que ellos hacían lo que estaba escrito, pero su intención era la intención equivocada. Entonces este intérprete de la ley se levantó, había más gente, con seguridad, porque se levanta y le hace una pregunta para probarle. Los fariseos querían demostrar que el Señor era un farsante. Y este era el paréntesis, me distraje con el paréntesis. El Señor era un revolucionario, eso es lo que quería decir. Y en el día de hoy el mensaje de Cristo también es revolucionario. Trate de pararse usted en cualquier lugar público y hablar acerca de Cristo. ¿Se ha dado cuenta que hablar acerca de Cristo provoca rechazo? ¿Se ha dado cuenta que cuando alguien habla acerca de Buda o acerca de Mahoma o acerca de cualquier otra religión, no provoca el mismo rechazo? Pero cuando usted habla de Cristo, hay una oposición inmediata a lo que usted está diciendo. Párese en una mesa donde hay más gente y habla acerca de Cristo y del mensaje que él trajo. Le va a provocar inmediatamente rechazo. Le va a decir, ya, para, por favor, para, le van a decir. No quiero escuchar esto. Eso mismo era lo que estaba pasando aquí. Y lo que quería el fariseo era demostrarle al resto del público que el Señor estaba equivocado y que su doctrina no tenía peso. Por eso le hace una pregunta para probarle, para que salga pillado y demostrar que lo que él está enseñando no tiene ningún peso. La pregunta es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Una pregunta fácil seguramente para los que tenían conocimiento de la Escritura. Probablemente el intérprete de la ley pensaba que el Señor no conocía las verdades y los mandamientos que estaban escritos. El Señor le demuestra que sí, los conocía y los conocía tan bien que le demostró el nivel de doctrina que él está enseñando. Y le responde el Señor, la vida eterna para el judío no era esta vida, ellos entendían que no era esta vida que dura para siempre. De hecho, la imagen, la figura de la vida eterna para ellos era como un horizonte, y la vida eterna era lo que está más allá del horizonte. Era lo que el hombre no puede ver, porque está más allá. La vida eterna es lo que sigue, pero siempre en el contexto de estar con Dios y en el contexto de estar cerca de Él. Los judíos y los fariseos, por supuesto, y este intérprete de la ley, entendía que la vida eterna
tenía que ver con estar con Dios. En ese sentido estaba en lo correcto. Él quería saber, para probarle, quería que el Señor le dijera qué es la vida eterna y haciendo qué cosa puedo lograr pasar ese horizonte y estar más allá. En el pasaje de Mateo se ve que antes de esta intervención, el Señor habló con los saduceos, que eran un grupo que no creía en la resurrección, y le demuestra muy bien que que la resurrección incluso está en las Escrituras, porque le dice, ¿cómo no va a haber resurrección si Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Acaso Dios es un Dios de muertos? No, Dios es un Dios de vivos. Entonces, después, como los fariseos vieron que los saduceos habían sido, el Señor les demostró el poder de su doctrina, los fariseos querían ahora probarle. Y aquí está este fariseo, ya sabemos que hay vida eterna. Ellos, los fariseos, sí creían en la resurrección. Pero ¿haciendo qué cosa la puedo heredar? El Señor le responde con una pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? La ley que tú interpretas. Lo que le está diciendo el Señor es, ¿cómo interpretas tú la ley? No es tanto qué es lo que dice textual, porque el fariseo la sabía. Este intérprete de la ley se la conocía de memoria. De hecho, la llevaban escrita por todos lados, se la sabían. Ellos eran personas educadas y sabias en la escritura. Cuando le dice qué está escrito, lo que está pidiéndole es cómo lo interpretas. ¿Cómo interpretas tú la ley? Porque habían dos opciones que podía responder el fariseo. Una opción, son dos mandamientos. Si se fijan, la respuesta es de dos mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esa era una opción. El mandamiento de amar a Dios, siempre en primer lugar, nadie discutía dentro de los judíos ese mandamiento, pero el segundo mandamiento sí estaba en discusión, o habían algunos que le daban una interpretación y otros otra. Habían algunos de los fariseos o del grupo de los religiosos de la época que privilegiaban por sobre el amar al prójimo el ser santo. Usted tiene que mantenerse santo como Dios es santo. Está en el mismo pasaje del Antiguo Testamento. Y el Señor lo que le está diciendo al intérprete de la ley, o lo que quiere ver, es cuál es su postura, por qué lado va a ir. Seguramente si le hubiese dicho, amarás a Dios y luego como segundo tiene que ser santo, no hubiésemos tenido esta parábola del buen samaritano, porque le hubiese dado otra para ver lo de la santidad, que está en otras partes de la Escritura. Pero el intérprete de la ley opta el camino del prójimo. Entonces le dice, mira, la Escritura dice, o yo lo interpreto así, que para heredar la vida eterna, para pasar este horizonte y estar con Dios para siempre, lo que tengo que hacer es amar a Dios y amar a mi prójimo. A mi prójimo. El Señor le responde, bien has respondido, haz esto y vivirás. O sea, haz esto y tendrás la vida eterna, que es lo que el fariseo estaba preguntando. Haz esto y tendrás lo que tú estás buscando. Aparentemente, este intérprete de la ley se dio cuenta, no lo pude pillar. El Señor me respondió bien. O él sí sabía de qué estábamos hablando, lo quería encontrar y no pudo. Entonces, el versículo 29 dice, pero él, queriendo justificarse, y aquí realmente muestra, ya Lucas nos había dicho que quería hacerlo para probarle, pero aquí muestra todas sus cartas y dice, queriendo justificarse, a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Porque resulta que para los judíos, el prójimo no era cualquiera. El prójimo era alguien de su mismo pueblo y que también cumpliera la ley y hiciera lo mismo que él. Ese era el prójimo. Por ningún motivo, el prójimo iba a ser alguien pecador, que incluso siendo de su mismo pueblo, esté abiertamente y deliberadamente en pecado. Ese no era el prójimo del fariseo. Mucho menos, y en otro nivel aún más abajo, estaban los samaritanos. Entonces, el fariseo, el intérprete de la ley, entiende que su prójimo, al cual él dice que para tener la vida eterna debe amar como a sí mismo, no es cualquiera. Y muchas veces nosotros, y esto es para los creyentes, también nos pasa. Nos pasa que nuestro prójimo tampoco es cualquiera, sino que nuestro prójimo es nuestro hermano con el que nos reunimos en la cena, por ejemplo, en la mañana del domingo. Pero no es el hermano que pecó y que se alejó
y al cual nunca más fui a ver. No es mucho menos, y lo ponemos en un nivel mucho más abajo, es el borrachito que entra a la reunión. Lo que nos está mostrando el Señor en este pasaje es que el prójimo es que no seamos como este fariseo, como este intérprete de la ley. El intérprete de la ley, lo que él pensaba y se justificaba con esta enseñanza, es que el prójimo era el que era igual a él. Y resulta que si nosotros pensáramos que los prójimos son iguales a nosotros, nuestra iglesia nunca crecería, porque nos quedaríamos entre nosotros, hablándonos a nosotros, y nos iríamos convirtiendo todos como un ejército de personas igualitas que hacen lo mismo, que dicen lo mismo, que se visten igual, que son idénticos. Pero resulta que lo que encontramos en la Escritura es que es todo lo contrario. El Evangelio es para todos, incluso para los que piensan distinto a mí, incluso para los que son de otra nacionalidad, incluso para los que quieren hacerme mal. A eso vamos a llegar. Entonces el Señor, en una respuesta sorprendente, que es la respuesta del mismo Hijo de Dios, le dice una parábola. Y con esta parábola va a responder a esa justificación que el fariseo está teniendo. Justificación que quizás nosotros también hemos tenido o que podríamos estar manteniendo en nuestro día a día. Él, respondiendo Jesús, le dijo, y aquí viene la historia. Un hombre descendía. Primero hay que imaginar dónde está Jerusalén y Jericó y por qué dice descendía. Jerusalén está en un sector de cerros, montes, y Jericó está en un lugar más bajo, por lo tanto descendía. También hay que entender cómo eran los caminos de la época. Los caminos en aquel tiempo eran muy estrechos. Era difícil hacer caminos grandes y amplios, y el día de hoy todavía es difícil hacer un camino grande en un cerro, porque el cerro, como tiene tantas quebradas y curvas, eh, cuando uno rompe el cerro se le viene abajo. Entonces los caminos eran angostitos, eran para pasar un solo caballo, un burro, con su jinete, o una persona caminando, pero no dos, no alcanzaban a ir dos en paralelo, era uno solo y tenían que ir en fila. Así era el camino por el que descendía la gente de Jerusalén a Jericó. Entonces dice que un hombre, otras versiones nos dicen que este hombre era un judío, aquí no nos aclara, pero sería un hombre judío, descendía de Jerusalén a Jericó. Y este cayó en manos de ladrones. El lugar, en la historia del Señor, el público iba a entender muy bien, porque este no era un camino, no, era peligroso, no era un camino donde es que estuviera exento de peligros. Era bastante común que las personas que descendían de Jerusalén a Jericó se vieran enfrentadas a ladrones que los maltrataran. Entonces, cayó en manos de ladrones, los cuales, y aquí podemos enumerar las cosas que le hicieron, le despojaron de toda su ropa, lo dejaron desnudo prácticamente, o seguramente sin ropa, le robaron todo. No contentos con eso, los ladrones lo golpearon, lo maltrataron, lo hirieron, dice el versículo 30. Luego lo dejan solo, o sea, no contentos con golpearlo, lo dejan botado, desnudo y inconsciente, medio muerto. Ahí quedó tirado, no podía hacer nada, medio muerto. Esa es la situación de este judío que descendía de Jerusalén a Jericó. Aconteció, dice el 31, que descendió un sacerdote. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran como las autoridades máximas del templo. El sacerdote era una persona con autoridad, con dignidad y con un estatus social alto. Este era el sacerdote. Venía de Jerusalén, también descendía de Jerusalén a Jericó. Por lo tanto, si era sacerdote, lo más seguro es que venía del templo, que estaba en Jerusalén. Y él venía descendiendo de probablemente haber hecho sus actividades sacerdotales en el templo, de cumplir con su trabajo. No sabemos si tendría algún turno, habría estado una semana trabajando y se volvía a su casa, que quizás estaba en Jericó, se volvía o tenía que ir a hacer un trámite a Jericó, pero venía de dejar su trabajo sacerdotal para ir descendiendo por este camino estrecho hasta Jericó. Y en el camino se encuentra con este hombre desnudo, necesitado de ayuda, medio muerto, que si él pasa de largo, él sabe que va
a probablemente con mucha seguridad morir. Cuando el sacerdote va pasando, como era una persona de dinero, imaginemos lo que va en su caballo, no iba a ir caminando porque tenía estatus, tenía un vehículo para movilizarse. Entonces, él va mirando y ve al hombre que está botado. Como está desnudo, las características, para saber quién es el que está con el que estoy interactuando, en aquella época habían dos características principales. Una, la vestimenta, porque según de dónde era se iba a vestir distinto. Y otro, el acento o el idioma que hablara. Resulta que aquí ni tenía ropa como para saber quién era, ni tampoco lo iba a poder hacer hablar, así que no tenía cómo saber quién era el que estaba ahí. Quizá era otro sacerdote, quizá era un judío importante, no podía saber. Quizá era un enemigo, no tenía cómo saber. Entonces aquí vemos cuál era el orden de doctrina que tenía el sacerdote. El sacerdote, si hubiese tenido el mismo orden del intérprete de la ley, que primero tenía amar a Dios y que en segundo lugar tenía amar al prójimo, él sí tenía que haberlo ayudado, porque era lo que la ley le mandaba, amar al prójimo. Y si no lo hacía, no lo iba a poder ayudar. Es más, si un sacerdote se contaminaba, si el sacerdote se hubiese bajado de su caballo, hubiese ayudado al medio muerto, se iba a haber contaminado, iba a quedar sacerdotalmente, iba a quedar impuro a los ojos de Dios. Entonces no iba a poder seguir a Jericó, a hacer su trámite, a juntarse con su familia, sino que iba a tener que volver al templo para volver a purificarse, porque eso era lo que mandaba la ley. Entonces, era un problema. De todo punto de vista, era un problema para él ayudarlo. Entonces él dijo, bueno, yo tengo que mantenerme santo. Eso es lo más importante y a lo que me llama Dios. Mantenerme puro, no contaminarme. Entonces, no fue probablemente tan complejo en su mente pasar de largo. Y dice, otras versiones son mucho más extremas, dice que lo rodea. El medio muerto está cruzado en el camino. No, no se puede pasar. Sería terrible que hubiese pasado por encima de él, incluso lo hubiese pisado con la cabalgadura. Lo rodea. Dice el sacerdote, viéndole, pasó de largo. Otras versiones son mucho más explícitas que lo rodea, pasa por la orillita del camino, sin siquiera mirarlo mucho, sin pensar, ya, ojalá que alguien lo ayude. Dios proveerá para que y si no, y si se muere, era la voluntad de Dios. No hace nada por el medio muerto necesitado de ayuda. Ese fue el sacerdote. Luego vino un levita. El levita era un siervo o una persona que ayuda en el templo, el subordinado del sacerdote. Y que al pasar dice, oh, mi jefe ya pasó antes y no hizo nada. Si yo lo ayudo, voy a dejar mal a mi jefe porque él no hizo nada, lo voy a revelar que no hizo nada. Así que entonces tampoco hace nada. Si mi jefe que ya pasó antes no hizo nada, yo me lavo las manos y sigo nomás. La misma idea, el levita. Y ahora viene lo sorprendente, que nadie se lo esperaba. Lo siguiente probablemente que se esperaba el público era que si pasó el sacerdote, pasó el levita, el que venía ahora era alguien de un poco menos, un judío normal que quizá interviniera. Pero no, viene un samaritano. Y el samaritano es una persona que para el judío es su enemigo. Ellos estaban mezclados. Era un grupo de judíos que se mezclaron después de cuando el pueblo de Israel fue cautivo y cuando volvieron. Se mezclaron y no solamente se mezclaron con otros pueblos, sino que religiosamente también se mezclaron. Ellos querían reconstruir el templo, no los dejaron, así que empezaron a adorar en otro monte. Cuando el Señor le habla a la mujer samaritana, se revela un poco eso. La mujer le dice, ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, pero nosotros decimos que en este monte. Había una disputa y había un odio, tanto que los judíos ni siquiera pasaban por Samaria, sino que rodeaban la ciudad para no juntarse con los samaritanos. Tanto que ni siquiera nombraban el gentilicio. El intérprete de la ley al final dice el que tuvo misericordia, ni siquiera dice el samaritano. El Señor no, el Señor dice un samaritano. Y este samaritano, fuera de todo pronóstico, aparece en la historia del Señor. Dice que iba de camino, no dice que descendía, sino que iba de camino. Y otra versión es dar la idea clara que iba hacia Jerusalén. Así que este iba subiendo en vez de ir bajando. Y se encuentra con el samaritano. Si iba hacia Jerusalén, lo más seguro es que iba a hacer si era samaritano,
ellos no eran bien recibidos en Jerusalén, así sí que si iba y por las cosas que traía, aceite y vino, iba a adorar. Era un samaritano que creía. Se había vuelto, era un prosélito, había creído en Dios. Y él iba hacia a adorar. Pero a pesar de eso, sabiendo que se le iba a arruinar su plan, porque iba a ocuparlo en las cosas que tenía, ayuda al que está medio muerto, lo cura, lo monta sobre su cabalgadura. Tenía dinero también porque andaba con algún burro o algún caballo. Lo sube a su cabalgadura y él camina al lado de él. El que va caminando al lado de alguien arriba de una cabalgadura siempre es el siervo. Así que lo que él está haciendo es poner en un nivel superior a este medio muerto. O sea, lo levanta de estar medio muerto, lo eleva a la cabalgadura y él se convierte en el siervo. Le intercambia el lugar. El Señor ocupa el lugar del siervo y el siervo, el medio muerto, pasa a ocupar el lugar del Señor. Y caminan. No solo eso, lo lleva al lugar donde lo van a curar, está con él, no sabemos cuántos días estuvo, y cuando terminó de estar con él, porque tuvo que irse, le deja dinero al dueño de la posada para que lo cuide. Y le dice, cuídamelo hasta que yo regrese. Ni siquiera lo deja solo, ni siquiera le dice, cuídalo y que cuando se mejore déjalo que se vaya. No, yo voy a volver a estar con él y nunca me voy a separar de él. Es lo que aprendemos por el resto de la escritura. Este es un ejemplo claro del Evangelio. Lo que está aquí es el Señor viniendo del cielo, dejando la gloria, tomando el lugar nuestro de medio muertos, levantándonos a los medio muertos que no podíamos hacer nada. Él viene en el camino estrecho hasta encontrarse con nosotros, nos toma, nos pone en un lugar alto, toma nuestro lugar, nos lleva, nos cura, nos sana, nos deja por un tiempo, pero va a volver. Lo que tenemos aquí es al Señor en toda la claridad del Evangelio. El Señor vino a este mundo, descendió del cielo, vino para ocupar tu lugar de medio muerto, quiere sanarte, quiere restaurarte, murió para restaurarte, Él pagó por tus pecados, resucitó, se fue al cielo y prometió volver. Él va a volver. Le deja 2 denarios, que era el sueldo de un día de trabajo, le dejó el sueldo de 2 días de trabajo y él vuelve. Y le dice al intérprete de la ley, ¿quién de los tres? ¿Cuál de estos tres? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones. El intérprete de la ley tenía que decir que el samaritano, pero dice el que usó de misericordia con él. Y el Señor le dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué lección sacamos de esto? ¿Qué tenía que hacer el intérprete de la ley? El intérprete de la ley tenía que reconocer que el que estaba frente a él no era un simple judío que estaba haciéndose famoso y que tenía una doctrina elevada. El intérprete de la ley lo que tenía que reconocer es que el que estaba ahí, frente a él, que él consideraba su enemigo, era su prójimo. El que está frente a ti hoy día, el que produce rechazo, el que produce conflicto, al que la gente no quiere escuchar, tienes que reconocer que él es tu prójimo. Él se quiere acercar a ti. El intérprete de la ley tenía que reconocerlo como su prójimo, como el que le podía ayudar. Y él tenía que reconocerse como medio muerto. Pero el intérprete de la ley no quiere hacer eso. El intérprete de la ley quiere justificarse en su sabiduría, quiere justificarse en sus obras. Él quiere hacer cosas y más encima las quiere hacer con un motivo que no es el correcto. Y entonces yo te pregunto hoy día, ¿tú qué cosas quieres hacer para irte al cielo? ¿Y para qué quieres irte al cielo? ¿Y cómo te imaginas el cielo? ¿Quieres irte al cielo para seguir viviendo tu vida como la estás viviendo aquí? ¿Crees que el cielo es un lugar donde simplemente no hay más muerte y donde vamos a seguir disfrutando de todos los pecados de los que disfrutamos aquí en la tierra? No, el cielo es un lugar donde está Dios. Y si tú quieres ir al cielo para estar con Dios, tienes que entender que estar aquí en la tierra
también significa, para los que somos creyentes, estar con Dios. Y hay frutos. Y el Señor le dijo, por sus frutos los conoceréis. Les dijo, hagan todo lo que los fariseos les digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Por sus frutos van a conocer a quienes son los verdaderos creyentes, a los que realmente tienen la fe verdadera. ¿Cuál es la fe verdadera? La que produce obras. En Santiago se nos muestra que la fe verdadera no es una fe que uno dice nomás que hay que creer. La fe verdadera es la que va acompañada de buenas obras. Las dos cosas van juntas, no son inseparables. Hay buenas obras que se producen cuando hay fe verdadera. El único que nos puede dar esa fe verdadera y regenerar nuestra alma para poder vivir desde ya junto con Cristo es el mismo Señor que está aquí. Él es el que se humilló. Y así como Él se humilló, también es ejemplo. Las Escrituras nos muestran que debemos seguir y parecernos cada vez más a Cristo. Esto es por gracia. Y el Señor nos va a ir moldeando para que cuando la próxima vez que entre alguien distinto a nosotros, lo acojamos. No porque tengamos que hacerlo por obligación y para mostrarle a los demás, mire lo bueno que soy, que lo acojo. No, porque es un fruto de la fe que yo ya he tenido en Cristo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu relación con Cristo? Esperemos que no sea el carácter del fariseo que quiere cumplir cosas nomás y parecer bien hacia afuera. Que sea el carácter verdadero de Cristo que Él mostró y ser bueno de adentro, teniendo la salvación, habiendo sido regenerado, levantado de la muerte, curadas nuestras heridas, que es lo que el Señor nos ofrece. Que el Señor nos ayude el próximo domingo. Vamos a ver otro encuentro. Así que ya llevamos 2 encuentros del Señor y el próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a ver el último. Vamos a